Estimados amigos de Libros de Superación Diaria, bienvenidos a un nuevo video donde les traemos un resumen del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Por qué es tan importante para el éxito personal y profesional? ¿Cómo podemos desarrollarla y mejorarla? Estas son algunas de las preguntas que el autor nos responde en esta obra fundamental para entender cómo funcionan nuestras emociones y cómo podemos gestionarlas de forma adecuada. Daniel Goleman es el gran referente en el tema de la inteligencia emocional. Si en algún momento te encuentras buscando información sobre las emociones, terminarás dando con alguno de sus libros o artículos. Es psicólogo, periodista y escritor estadounidense, que ha sido profesor en Harvard y editor del New York Times. Su libro La inteligencia emocional se publicó en 1995 y se convirtió en un best-seller mundial, con más de 5 millones de copias vendidas. En este libro, Goleman nos explica qué es la inteligencia emocional, cómo se compone, cómo se relaciona con el coeficiente intelectual, cómo influye en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro rendimiento, y cómo podemos educarla y potenciarla desde la infancia hasta la edad adulta. El libro se divide en 5 partes, cada una con varios capítulos, que vamos a resumir a continuación. Capítulo 1. El cerebro emocional. En este capítulo, el autor nos introduce en el funcionamiento del cerebro emocional, es decir, la parte del cerebro que se encarga de procesar y expresar las emociones. El autor nos explica que el cerebro tiene dos mentes, una que piensa y otra que siente, y que ambas interactúan para construir nuestra vida mental. La mente que piensa es la que se asocia con el córtex cerebral, la capa más externa y evolucionada del cerebro, que se ocupa de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la memoria, el lenguaje y la planificación. La mente que siente es la que se relaciona con el sistema límbico, la parte más interna y primitiva del cerebro, que se encarga de las funciones emocionales básicas, como el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. El autor nos muestra que el cerebro emocional tiene una gran influencia en nuestra conducta, ya que las emociones tienen una función adaptativa y de supervivencia, que nos ayuda a responder rápidamente ante las amenazas o las oportunidades del entorno. Sin embargo, el autor también nos advierte que el cerebro emocional puede desbordarnos y secuestrarnos, provocando reacciones irracionales o impulsivas, que pueden ser contraproducentes o dañinas para nosotros o para los demás. Para ilustrar este fenómeno, el autor nos presenta el concepto de secuestro emocional, que se produce cuando el cerebro emocional toma el control de la mente racional y nos hace actuar de forma automática, sin pensar en las consecuencias. El autor nos da varios ejemplos de secuestros emocionales, como el caso de un hombre que mató a su esposa por celos, el caso de una mujer que sufrió un ataque de pánico en un avión, o el caso de un niño que se enfadó y rompió su juguete favorito. El autor nos explica que los secuestros emocionales se deben a que el cerebro emocional tiene una vía más rápida y directa que el cerebro racional para procesar la información. Cuando percibimos un estímulo, este llega primero al tálamo, que es el centro de distribución de la información sensorial. Desde el tálamo, el estímulo puede seguir dos caminos, uno que va directamente a la amígdala, que es el centro de las emociones, y otro que va al neocórtex, que es el centro del pensamiento. El camino que va a la amígdala es más corto y rápido que el que va al neocórtex, lo que significa que la amígdala puede reaccionar antes de que el neocórtex tenga tiempo de analizar el estímulo. Esto puede ser útil en situaciones de emergencia, donde hay que actuar rápido, pero también puede ser peligroso en situaciones donde hay que pensar antes de actuar. Por eso, el autor nos dice que la inteligencia emocional consiste en equilibrar la relación entre el cerebro emocional y el cerebro racional, y en aprender a controlar las emociones, en lugar de dejar que ellas nos controlen a nosotros. Para resumir, el capítulo 1 nos introduce en el cerebro emocional, y nos explica cómo funciona, cómo se relaciona con el cerebro racional, y cómo puede afectar a nuestra conducta. El autor nos enseña que las emociones tienen una función adaptativa y de supervivencia, pero que también pueden desbordarnos y secuestrarnos, provocando reacciones irracionales o impulsivas. El autor nos propone que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, y de usarlas para guiar nuestra conducta y nuestras decisiones. Capítulo 2. La naturaleza de la inteligencia emocional. En este capítulo, el autor nos presenta los 5 componentes de la inteligencia emocional, que son las habilidades que nos permiten reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, y usarlas para guiar nuestra conducta y nuestras decisiones. El autor nos explica que la inteligencia emocional no es algo fijo o innato, sino que se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida, mediante la educación, la práctica y el feedback.
Los 5 componentes de la inteligencia emocional son: la autoconciencia emocional es la capacidad de reconocer y nombrar nuestras propias emociones, así como sus causas y sus efectos. Una persona con autoconciencia emocional sabe lo que siente en cada momento, y cómo eso influye en su pensamiento, su comportamiento y su bienestar. La autoconciencia emocional nos ayuda a conocernos mejor, a aceptarnos, a confiar en nosotros mismos y a expresar nuestras emociones de forma adecuada. El autor nos da algunos consejos para mejorar la autoconciencia emocional, como por ejemplo, llevar un diario emocional, hacerse preguntas sobre lo que sentimos y por qué, practicar la meditación o la atención plena, o pedir feedback a las personas que nos conocen bien. La autorregulación emocional es la capacidad de controlar y manejar nuestras emociones, especialmente las negativas o las intensas, y de adaptarlas a las circunstancias. Una persona con autorregulación emocional sabe cómo calmarse, cómo canalizar sus emociones de forma constructiva, cómo resistir a los impulsos, cómo tolerar la frustración y cómo recuperarse de las adversidades. La autorregulación emocional nos ayuda a mantener el equilibrio, a evitar los conflictos, a resolver los problemas y a alcanzar nuestras metas. El autor nos da algunos consejos para mejorar la autorregulación emocional, como por ejemplo, respirar profundamente, contar hasta 10, hacer ejercicio físico, buscar apoyo social o usar el humor o la distracción. La motivación es la capacidad de generar y mantener un estado de ánimo positivo, optimista y entusiasta, que nos impulse a actuar y a perseguir nuestros objetivos. Una persona con motivación tiene una visión clara de lo que quiere, tiene una alta autoestima, tiene una actitud de aprendizaje continuo, tiene una fuerte voluntad y tiene una gran capacidad de automotivación. La motivación nos ayuda a superar los obstáculos, a aprovechar las oportunidades, a mejorar nuestro rendimiento y a disfrutar de lo que hacemos. El autor nos da algunos consejos para mejorar la motivación, como por ejemplo, fijarse metas realistas y desafiantes, celebrar los logros, buscar el sentido y el propósito de lo que hacemos, o recompensarnos por el esfuerzo. La empatía es la capacidad de percibir y comprender las emociones de los demás, así como sus necesidades, sus intereses y sus puntos de vista. Una persona con empatía sabe ponerse en el lugar del otro, sabe escuchar activamente, sabe expresar su apoyo y su comprensión, y sabe sintonizar con el estado de ánimo del otro. La empatía nos ayuda a establecer relaciones positivas, a cooperar, a comunicarnos, a negociar y a influir en los demás. El autor nos da algunos consejos para mejorar la empatía, como por ejemplo, observar el lenguaje verbal y no verbal de los demás, hacer preguntas abiertas, mostrar interés y curiosidad o dar feedback positivo y constructivo. Las habilidades sociales son la capacidad de interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva, respetuosa y cordial. Una persona con habilidades sociales sabe cómo iniciar, mantener y terminar una conversación, sabe cómo expresar sus opiniones, sus sentimientos y sus deseos, sabe cómo dar y recibir críticas, sabe cómo resolver conflictos, y sabe cómo trabajar en equipo. Las habilidades sociales nos ayudan a integrarnos, a hacer amigos, a liderar, a persuadir y a colaborar con los demás. El autor nos da algunos consejos para mejorar las habilidades sociales, como por ejemplo, practicar el arte de la conversación, usar el lenguaje corporal adecuado, ser asertivo, ser flexible, o elogiar y agradecer a los demás. Para resumir, el capítulo 2 nos presenta los 5 componentes de la inteligencia emocional, que son la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. El autor nos explica que la inteligencia emocional se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida, y nos ofrece ejemplos, investigaciones y consejos prácticos para mejorar cada uno de estos componentes. El autor nos propone que la inteligencia emocional es la clave para el éxito personal y profesional, y para el bienestar individual y social. Capítulo 3. Inteligencia emocional aplicada. El autor profundiza en cómo la inteligencia emocional se manifiesta en diferentes ámbitos de nuestra vida, como el amor, el trabajo y la salud. El autor argumenta que las emociones tienen un impacto directo en nuestra salud física y mental, y que la inteligencia emocional es clave para el éxito profesional y el liderazgo. También se discute cómo las habilidades emocionales son esenciales para mantener relaciones sanas y satisfactorias. El capítulo comienza con una introducción al tema principal, que es la aplicación de la inteligencia emocional en diferentes áreas de la vida. El autor explica cómo la inteligencia emocional puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, y cómo puede tener un impacto positivo en nuestra salud física y mental. A continuación, el autor desarrolla sus ideas y proporciona ejemplos de cómo la inteligencia emocional se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida.
Se discuten temas como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y el liderazgo. El autor también proporciona ejemplos de cómo la inteligencia emocional puede ayudar a mejorar la calidad de nuestras relaciones personales y profesionales. Finalmente, el capítulo concluye con un resumen de las ideas principales. El autor destaca la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida diaria y argumenta que es una habilidad que se puede aprender y mejorar. Capítulo 4. Ventanas de oportunidad. En este capítulo, el autor discute cómo las experiencias tempranas pueden influir en el desarrollo de la inteligencia emocional. Se discuten las diferentes etapas del desarrollo emocional y cómo los padres y cuidadores pueden ayudar a fomentar la inteligencia emocional en los niños. El capítulo comienza con una introducción al tema principal, que es la importancia de las experiencias tempranas en el desarrollo emocional. El autor explica cómo las experiencias tempranas pueden influir en el desarrollo del cerebro emocional y cómo esto puede afectar el comportamiento y las emociones en la edad adulta. A continuación, el autor desarrolla sus ideas y proporciona ejemplos de cómo los padres y cuidadores pueden ayudar a fomentar la inteligencia emocional en los niños. Se discuten temas como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la enseñanza de habilidades emocionales. El autor también discute cómo las diferentes etapas del desarrollo emocional pueden proporcionar ventanas de oportunidad para fomentar la inteligencia emocional. Por ejemplo, el autor argumenta que los niños pequeños son especialmente sensibles a las emociones de los demás y que esto puede ser una oportunidad para enseñar habilidades emocionales. Finalmente, el capítulo concluye con un resumen de las ideas principales. El autor destaca la importancia de las experiencias tempranas en el desarrollo emocional y argumenta que los padres y cuidadores pueden desempeñar un papel importante en la fomentación de la inteligencia emocional en los niños. Capítulo 5. Tener educación emocional. En este capítulo, el autor discute cómo se puede enseñar la inteligencia emocional en la educación. Se discuten los diferentes enfoques para enseñar la inteligencia emocional y se proporcionan ejemplos de programas que han tenido éxito en la enseñanza de la inteligencia emocional. El capítulo comienza con una introducción al tema principal, que es la educación emocional. El autor explica cómo la educación emocional puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, y cómo puede tener un impacto positivo en nuestra salud física y mental. A continuación, el autor desarrolla sus ideas y proporciona ejemplos de cómo se puede enseñar la inteligencia emocional en la educación. Se discuten temas como la importancia de la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de relaciones. El autor también proporciona ejemplos de programas que han tenido éxito en la enseñanza de la inteligencia emocional. Finalmente, el capítulo concluye con un resumen de las ideas principales. El autor destaca la importancia de la educación emocional en nuestra vida diaria y argumenta que es una habilidad que se puede aprender y mejorar. Como hemos visto, la inteligencia emocional es una habilidad fundamental para nuestro bienestar personal y social, que podemos aprender y mejorar a lo largo de nuestra vida. El autor nos ha ofrecido una visión amplia y profunda de este concepto, así como herramientas prácticas para aplicarlo en nuestro día a día. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, y de usarlas para guiar nuestra conducta y nuestras decisiones. La inteligencia emocional se compone de 5 componentes: la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. La inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual para el éxito personal y profesional, y tiene un impacto directo en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro rendimiento. La inteligencia emocional se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida, mediante la educación emocional, el autoconocimiento, la práctica y el feedback. La inteligencia emocional es un bien social y colectivo, que nos permite crear una cultura emocionalmente inteligente, basada en la cooperación, la compasión y la ética. Esperamos que este resumen les haya gustado y les haya servido para conocer mejor el libro La inteligencia emocional de Goleman. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a guardar la lista de reproducción resúmenes de libros de superación diaria y a comentar si les gustó el resumen del libro. Y si tienen alguna sugerencia sobre qué libro les gustaría que resumiéramos, no duden en dejarnos un comentario. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.